¿Qué tal, jóvenes? Para terminar con este tema del primer tema departamental, vamos a ver el movimiento circular. Entonces, cuando una partícula se mueve en un círculo con rapidez constante, eh, al movimiento se le conoce como un movimiento circular uniforme, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que la partícula pues describe un círculo al estarse moviendo y lo hace con velocidad constante. Entonces, uno pensaría que por moverse con velocidad constante, la aceleración de la partícula o del objeto sería cero. Pero, sin embargo, no es así. ¿Okay? Y entonces, ahorita vamos a ver el porqué de, de que la aceleración no sea cero, ¿no? Entonces, imagínense que tienen eh, la siguiente situación, ¿no? Entonces, esta línea punteada representa el movimiento circular o parte de un movimiento circular, ¿no? Eh, y entonces tenemos un punto inicial, un punto final, ¿no? P1 y P2. En cada uno de esos puntos sabemos o decimos que la velocidad en P1 es V1 y que la velocidad en P2 es V2. ¿Okay? Y entonces vamos a decir que aquí en este punto O mayúscula va a ser nuestro origen, ¿no? Si quieren. Y entonces la distancia que hay de ese origen al punto P1 le llamamos R, y lo mismo para el origen al punto P2, pues también es R, ¿no? Porque si es un círculo, pues tendría que cumplir eh, con estas características. Entonces, eh, vamos a llamar a la diferencia de, de P2 con P1 como un delta S, ¿no? O sea, nos estamos desplazando un, una pequeña eh, una pequeña cantidad en esta dirección, y vamos a decir que los ángulos, este delta phi y este otro delta phi que tenemos aquí abajo, son iguales, que el vector velocidad 1 es perpendicular al segmento OP1, o sea que este vector de velocidad es perpendicular a este segmento, ¿no? Y que la velocidad 2 es perpendicular a este otro segmento. ¿Okay? Y entonces, si se cumplen estas, estas relaciones que estamos mencionando, lo que quiere decir es que el triángulo que se forma de O a P2 con P1 y a O de nuevo eh, va a ser semejante al triángulo que se forma eh, con el vector B2 delta B, digo, perdón, B1 delta B y B2. ¿Ok? Entonces, este triángulo pues es semejante a este que está acá. ¿Ok? Y entonces, si esos triángulos son semejantes, nosotros pues recordemos que se deben de cumplir eh, estas relaciones, ¿no? O sea que delta B, por ejemplo, delta B entre B1 tiene que ser igual a delta S entre R, ¿no? O sea, las proporciones de, de este con este, o sea, delta B entre B1 es igual a la proporción entre delta S y R. ¿Ok? Y entonces, si no, bueno, lo pueden checar en cualquier libro de geometría, ¿no? Se debe cumplir esta relación, ¿no? Ahora de aquí yo puedo despejar delta B. Si despejo delta B, obtengo esta relación, ¿no? Este B1 lo pasamos multiplicando porque está dividiendo, y como lo que quiero calcular o quiero ver cuánto vale la aceleración, pues aplico o me acuerdo que la definición de la aceleración media, por ejemplo, es delta V entre delta T, ¿no? En este caso nada más queremos conocer eh, la, la magnitud, ¿no? Entonces, eh, ahorita vemos cómo, cómo determinar la dirección.
Entonces, pues voy a tener que la aceleración media es igual a delta v entre delta t, pero pues delta v es toda la parte derecha de la ecuación 57. Entonces voy a tener v1 entre r por delta s entre delta t, ¿no? O sea, este delta t es este de acá. Y bueno, si quiero encontrar la aceleración en cualquier punto de mi trayectoria, o sea, si no me gusta en este punto 1 y este punto 2 y escojo unos más adelante o unos más atrás, entonces para encontrar la aceleración en cualquier punto, pues nosotros ya sabemos que lo que tenemos que hacer es agarrar el límite de la aceleración media y hacer que delta t tienda a cero, ¿no? Entonces, pues es esta ecuación 59 que está aquí. Tomo el límite cuando delta t tiende a cero de v1 entre r mayúscula multiplicado por delta s entre delta t. ¿Okay? Y entonces, aquí, este límite, ¿okay? Pues va a involucrar nada más al delta s y al delta t. ¿Por qué? Pues porque la velocidad 1 y r son cantidades constantes, ¿no? Son cantidades que ya sé cuánto valen aquí. O sea, v1 en este punto, pues ya sé que vale y no va a cambiar, y mucho menos r, ¿no? Porque es el radio del círculo. Entonces, pues, lo que nos queda es que el límite de delta t, cuando tiende a cero, de delta s entre delta t, lo que me va a dar, por definición, es pues la velocidad instantánea, ¿no? Acuérdense que este delta S es, es este cambio, ¿no? Es un desplazamiento, a final de cuentas, ¿ok? Y entonces este triángulo, imagínenselo como si fuera un triángulo infinitesimal muy pequeñito. Entonces este, este delta S es como si fuera una línea recta o un vector eh, que está en una dimensión. Entonces, al tomar ese límite, es como si estuviéramos tomando pues el límite de delta x entre delta t, ¿no? Entonces, lo que obtenemos, pues, es que este límite me va a dar pues, la velocidad 1, o sea, la velocidad que tiene en este punto, ¿ok? Por lo tanto, si ese límite vale eso, entonces yo esto lo puedo meter a esta definición, y entonces tengo un v1 aquí entre r, y si a este cociente lo multiplico por v1, entonces lo que me va a quedar es que la aceleración es v1 al cuadrado entre r, ¿no? Pero como estos puntos eh, P1 y P2 son puntos tomados al azar, ¿no? Son arbitrarios, entonces nosotros podemos prescindir del subíndice 1 y nada más poner pues la velocidad, ¿no? Porque además estamos diciendo que la velocidad es constante, ¿no? Entonces, la aceleración pues para un movimiento circular con velocidad constante va a ser igual a v cuadrada sobre r, ¿no? Y entonces a esta aceleración le vamos a llamar la aceleración radial o la aceleración centrípeta, también se le conoce. Y esa aceleración siempre va a apuntar hacia el centro del círculo, ¿ok? Y entonces esta dirección de la aceleración se las mencioné en unos videos anteriores, ¿no? Entonces dijimos que como la velocidad es constante en, 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 en todo punto de la trayectoria, entonces la única componente de la aceleración que va a tener es esta, ¿no? La aceleración radial. Nosotros le habíamos llamado la aceleración perpendicular en el otro video, ¿no? Pero es la misma. Entonces, lo que estábamos diciendo, pues, es que como en esta dirección en particular, por ejemplo, si agarramos el punto superior del círculo, la velocidad en esta dirección eh, se mantiene constante, ¿no? O sea, su dirección en este punto no cambia y su magnitud es constante. Entonces, la aceleración en esta dirección, eh, pues no va a haber, ¿no? Porque este vector no cambia, ¿no?
Sin embargo, para considerar eh, diferentes puntos durante la trayectoria, pues vemos que este vector tiene aquí arriba esta dirección, pero en este punto tiene esta otra dirección, en este punto tiene otra dirección, etcétera, etcétera, ¿no? A pesar de que la magnitud de la velocidad es la misma en todo el movimiento circular, su dirección sí cambia. Entonces es por eso que a pesar de que la velocidad es constante, hay una aceleración, porque recuerden que el vector velocidad pues es un vector, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, como tal, debe de tener una magnitud y debe de tener una dirección. Entonces, la magnitud es la misma, pero la dirección sí va cambiando, a diferencia de la componente en la aceleración paralela a este vector velocidad. Ahí no va a cambiar. Entonces, por eso la tomamos cero. Entonces, esta sería la forma de calcular la aceleración en un movimiento circular con velocidad constante o con rapidez constante. ¿Ok? También podemos expresar esta relación en términos del tiempo en que me tarda o que tardo en completar una vuelta, ¿no? Y a ese tiempo le llamamos el periodo, ¿no? Entonces el periodo va a ser el tiempo en que una partícula recorre pues una distancia igual a 2πr, ¿no? Que es la circunferencia de un círculo. Y entonces, como la rapidez de la partícula, del objeto es constante, pues podemos usar la definición que sabemos de la velocidad, que es distancia entre tiempo. Entonces la distancia que recorre pues es 2πr entre el tiempo que sería pues este periodo, ¿no? Y entonces podemos pues escribir la aceleración radial o centrípeta en términos de este periodo de esta forma como está en la ecuación 64, ¿no? Entonces, si ustedes agarran esto, lo elevan al cuadrado, van a obtener que la aceleración radial es 4pi cuadrada por r entre el periodo al cuadrado. ¿Okay? Entonces aquí tengan mucho cuidado con esto, que el periodo se refiere al tiempo, ¿no? Al tiempo en que me tardo en completar una vuelta completa. ¿De acuerdo? Y entonces, pues esto sería el movimiento circular uniforme. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, pregunta, háganme saber. Nos vemos la próxima.